le bendiga. Agradecemos al Señor por estar juntos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar para entonces comenzar nuestra clase de hoy, continuando con el tema de la hermenéutica, cómo interpretar la Escritura. Ya estamos por culminar esta clase, apenas nos quedan unas pocas, con esta se supone que 2 más, para entonces terminar esta clase, pero lo que vamos a hacer hoy es regresar un poco a lo que es, o ampliar un poco lo que es el tema de la estructura que nuestro hermano Carlos estuvo cubriendo el pasado miércoles. Así que vamos a explorar un poco más ese tema y a practicar con algunos pasajes. Uno de ellos es Éxodo capítulo 2 y el otro Apocalipsis capítulo 5. Así que ahorita vamos a estar explorando un poquito acerca de cómo ver la estructura en esos pasajes. Pero vamos a orar para entonces comenzar con nuestro tiempo de estudio en esta noche. Señor, gracias te damos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Gracias por tu cuidado, Señor. Muchas veces pasamos por alto todos tus cuidados. Pasamos por alto lo bueno que tú eres, Señor. Pasamos por alto muchas veces la forma en que nos guardas de tantas cosas todos los días, Señor. Pero hoy estamos agradecidos por eso. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. Gracias por cada hermano, cada familia que hoy se encuentra reunida aquí para seguir aprendiendo de tu palabra. Mira aquellos que no pueden estar con nosotros por razones de salud. Sé tú con ellos hoy, Señor. Te pedimos que te des salud a aquellos hermanos que hoy lo necesiten para que pronto puedan reunirse también con nosotros. Señor, abre nuestras mentes. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender tu palabra. Guíanos en esta noche y agradecidos estamos, Señor, por estar en este lugar. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, como les decía, mis hermanos, hoy vamos a continuar expandiendo un poco el tema de la estructura de un pasaje. Pero antes, y ya ustedes tomaron en una clase donde se les fue presentando algunas ideas o incluso algunos ejemplos de la clase pasada, de algunos pasajes y cómo ver la estructura en esos pasajes. ¿Cómo nosotros podemos definir lo que es la estructura? En términos generales, una definición del término, aún de la forma en que se usa allá afuera. ¿Cómo podemos definir lo que es estructura? ¿Quién se anima? Sí. ¿Qué más? Estructura. A veces en términos de ingeniería se utiliza para identificar un edificio. Se dice esa gran estructura que está ahí, que tiene una base, tiene un fundamento y tiene unos pisos donde se va construyendo esa estructura. Pero por ejemplo, cuando hablamos ya de cómo está estructurada la familia o tu familia, nos decían ahí a una hermana el término organización, podemos usarlo de sinónimo, cómo está organizada tu familia. Cuando tenemos un texto y usted se pregunta, la pregunta que se tiene que hacer es ¿cómo está estructurado este texto? Usted puede utilizar ese término, cómo está organizado, cómo está dividido, cómo está bosquejado, en qué partes yo puedo dividirlo. Miren, ustedes están viendo estructura todos los domingos cuando predicamos un sermón y lo dividimos en partes. Usted sabe que cuando predicamos un sermón normalmente, aún un sermón de un texto, para que tenga una idea, a veces pensamos que usted necesita un pasaje extenso para ver una estructura. Y claro, que imagínense que usted está estudiando Primera de Pedro, una carta, y esa carta completa como carta tiene una estructura. En sus capítulos, creo que tiene 5 capítulos, pero tiene, en su carta completa tiene una estructura. Pero tú también puedes ir capítulo por capítulo y ver cuál es la estructura del capítulo 1, o sea, cómo está dividido el capítulo 1. Pero también eso lo podemos hacer micro. Vamos a ir a 1 Pedro 3:18. Yo he predicado aquí este texto. Y es un solo texto, pero miren todas las verdades que están ahí encerradas. ¿Y cómo podemos solo de ese texto
dividirlo en algunas partes para entenderlo mejor. ¿Alguien que lo pueda leer? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3. Sí, hermano. Sí. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es un solo verso. Pero ese verso contiene tantas verdades ahí que cuando nosotros queremos analizarlo, viendo una estructura interna, viendo cada parte, pudiéramos dividirlo en varias secciones. Porque en ese texto Pedro está hablando de Cristo. En términos generales, Pedro está hablando del sufrimiento de la iglesia, diciendo, oye, ustedes los hermanos están sufriendo porque están siendo perseguidos. Pero mientras ustedes estén sufriendo, pongan su mirada en uno que sufrió por ustedes, en Cristo. Y ese sufrimiento de Cristo en la cruz fue descrito en este pasaje. Y hay ahí, solo en el verso 18, al menos 5 adjetivos del sacrificio de Cristo. Y de hecho, le he dicho, aquí hemos predicado un sermón completo solo de ese texto, viendo esos 5 adjetivos. Creo que el Viernes Santo de este mismo año, o del año pasado, predicamos de eso. Viendo los 5 adjetivos del sacrificio de Cristo que aparecen ahí. Miren lo que dice, porque también Cristo padeció, esa primera línea, Él padeció, Él sufrió. O sea, lo que ocurrió allí fue un sacrificio doloroso. El término padecer implica dolor, implica sufrir. Así que lo que ocurrió allí fue un sacrificio doloroso. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esa línea, esa próxima línea, que dice que Él padeció una sola vez por los pecados, mi hermano, usted se puede detener ahí y comenzar a ver y analizar todo lo que eso implica. Esa idea de que una sola vez por los pecados nos dice que ese sacrificio fue suficiente. Y esto tiene un segundo adjetivo. No solamente fue un sacrificio doloroso, nos dice que Él padeció. Y usted se puede detener ahí y comenzar a pensar, ¿qué implica eso? Que Él haya padecido y haya sufrido en mi lugar. Y cómo hoy yo puedo ver mi sufrimiento a la luz de su sufrimiento en la cruz. Así que nos dice que Él padeció. En segundo lugar, nos dice que el sacrificio que Él hizo allí fue suficiente, una sola vez por los pecados. En tercer lugar, nos dice que ese sacrificio fue sustitutorio. Mira lo que dice la próxima línea. El justo, allí en la cruz, muriendo por los injustos. Hubo una sustitución. El justo, el que no había pecado, el que era sin mancha, estaba allí muriendo por el injusto, por el pecador, por el que merecía la ira de Dios. El que no merecía la ira de Dios, que Cristo, estaba allí sufriendo nuestra ira por nuestro pecado. Así que ahí tenemos solo en este texto un sacrificio doloroso, un sacrificio suficiente, un sacrificio sustitutorio. Número 4, la próxima línea, para llevarnos a Dios. Un sacrificio fructífero. Dio fruto el sacrificio de Cristo para llevarnos a Dios. ¿Cuál es el único camino hacia Dios? El sacrificio, Cristo, lo que ocurrió. La única forma que un hombre pecador tiene acceso otra vez, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en el Edén? Adán y Eva pecaron contra Dios. Fueron expulsados del Edén. Ya no tenían esa relación que tenían al inicio con Dios porque ahora el pecado estaba en el medio. E incluso dice el texto, allá en Génesis 3, que Dios puso unos seres angelicales que estaban allí que no le permitían acceso al Edén. A Adán y a Eva, fueron expulsados. Pero entonces cuando tú ves a Pablo hablando de lo que hizo Cristo en la cruz, en Romanos 5 se nos dice que tenemos paz para con Dios y tenemos ahora acceso. Utiliza ese término allá en Romanos capítulo 5. Tenemos acceso otra vez a lo que se había perdido allá en el Edén. Así que miren, ese sacrificio fue fructífero. Fue un sacrificio para llevarnos a Dios. Y por último, en ese texto, el versículo 18 de 1 Pedro 3, no solamente fue un sacrificio doloroso, suficiente, sustitutorio,
fructífero, sino que también fue un sacrificio aprobado por Dios. ¿Y cómo sabemos esto? O sea, un sacrificio aceptado, un sacrificio correcto. Porque miren lo que dice al final, hablando de Cristo en la cruz, siendo a la verdad muerto, en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, resucitó, no se quedó ahí. No fue un sacrificio que Dios desechó, fue un sacrificio que el Padre aprobó. Así que, al final de cuentas, esto es un solo texto, 1 Pedro 3:18, a veces usted lo lee o yo lo leo, y como lo leo tan rápido, paso por alto todo lo que me está diciendo. Entonces imagínese usted en su casa una mañana, está estudiando su devocional, estudia el texto, está en 1 Pedro 3:18 y te dice, me voy a detener y voy a ver qué me está diciendo el texto. Y miren todo lo que nos está hablando del sacrificio de Cristo en pequeña frase. Así que el libro en su extensión, 1 de Pedro, tiene una estructura y usted la puede y debe descifrarla. ¿Cómo está dividido el libro? Por ejemplo, los escritos de Pablo tienen una estructura particular. Los escritos de Pablo, tú los ves que normalmente se dividen entre doctrina y práctica. Los primeros capítulos son doctrina y los últimos capítulos de la carta de Pablo normalmente son la práctica, la teoría, perdóname, la vivencia de cómo tú vives lo que se te ha enseñado del Evangelio. Esa es una estructura general de un libro. Cada capítulo puede tener su estructura también, pero no se pierda por nada esta idea de que en cada versículo usted debe ver todo lo que está ahí. Usted debe seguir escarbando. Usted debe ser como ese minero que está escarbando en una mina y se da cuenta que al sacar tantas veces con su pala piedras preciosas, se da cuenta que eso sigue saliendo, piedra preciosa, que no se detiene. Y él puede seguir ahí. Usted debe hacer lo mismo, usted debe exprimir el texto, ver todas las verdades que están ahí en ese texto. Así que yo le invito a que usted haga eso, usted vaya viendo la estructura. Miren, primero comience con la estructura de la Biblia. Esto lo hemos dicho desde la primera clase de hermenéutica que tuvimos aquí. Esta es la estructura general de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis. Y usted vea, el libro que usted está estudiando, 1 de Pedro, está por acá. ¿Y de qué trata? En el marco general, la estructura general de la Biblia. Y luego usted está estudiando ¿cuál capítulo? El 3. Y luego, ¿qué versículo? El 18. Pero usted comienza a ver los detalles, mi hermano, para analizar de una manera más particular cada versículo bíblico. Y cuando usted hace eso, usted puede obtener un mejor alimento. Mi hermano, eso es como cuando usted le sirve un alimento que es bien nutritivo, que es bonito a los ojos y que es un plato grande de comida cuando usted está hambriento. Pero imagínate que usted simplemente tome algunas pequeñas partes de él y no se coma todo lo que hay ahí. Eso usted y yo lo hacemos cuando no leemos la Biblia correctamente, cuando no nos detenemos a ver todos los detalles que hay ahí para nosotros. Nos conformamos con 2 o 3 cositas y nos perdemos de la riqueza, mi hermano, que hay ahí para nosotros en cada pasaje de la Biblia. Si usted cree que cada pasaje de la Biblia es inspirado por Dios, eso implica que cada pasaje de la Biblia tiene algo que decirle. Tiene un alimento para usted, para alimentarlo. Esto no es como los mismos alimentos, utilizando esa analogía, que usted sabe que hay alimentos que no le convienen y a veces se los siguen comiendo, pero no le convienen. Hay alimentos que en cuanto a su salud no lo ayudan para nada, pero usted termina otra vez, una y otra vez ahí. Pero eso no ocurre cuando usted está leyendo la Biblia. No va a encontrar un lugar donde usted diga, ¿sabes qué? Yo no necesito el libro de Levítico. El libro de Levítico no me alimenta. Mi hermano, si el libro de Levítico no lo alimentara, no estuviera aquí en la Biblia. Dios es más sabio que usted y que yo. Dios lo hubiera dejado fuera. Pero si lo incluyó, mi hermano, con un propósito, que a usted se le hace difícil de entender, a mí también se me hace difícil de entender muchas veces, pero nos debemos sacrificar. Y decir, oye, pero yo quiero estudiar este texto de una forma correcta, porque si está aquí, es alimento. Es algo que Dios quiere decirme a mí. Yo entonces voy a ser intencional, un buen estudiante de la Biblia, voy a ser un buen observador, voy a ser un buen intérprete. Voy a hacer uso de los recursos que Dios me ha dado. Dios nos ha dado maestros en la iglesia local, pero a través también de la historia. Y usted puede buscar un libro
y decir, oye, yo no entiendo muy bien eso de Levítico, pero qué bueno que tengo una herramienta y puedo aprender un poco más acerca de cómo ese autor me enseña acerca de lo que ocurría en el libro de Levítico, por ejemplo. Así que, mi hermano, siempre parte de la premisa, no importa dónde usted esté, entre Génesis y Apocalipsis, si está aquí, Dios puso ese libro con una intención, es alimento para usted, y de eso vamos a hablar al final de esta clase hoy. Pero usted debe ser intencional en ver la estructura, ver por qué ese libro está en ese lugar específico, cómo está dividido, y particularmente cuando usted tiene a veces, aunque sea un solo texto, usted debe darse cuenta que ese texto tiene muchas verdades, muchas riquezas, y le quiere enseñar unas verdades a usted. Usted debe prestar atención. Por eso lo ideal es que usted esté siempre con una hoja de papel, un journal, una libreta, o en su Biblia, si usted la anota, y un lápiz, un bolígrafo. ¿Por qué no es ideal? Porque cuando usted está con un pasaje como este, 1 Pedro 3:18, usted dice, oye, hay muchas cosas que yo veo, déjame empezar a desglosarlas. Y es una forma, mi hermano, que usted puede nutrirse mucho mejor del texto bíblico. Así que vamos a ver algunas cosas en esta noche sobre cómo encontrar la estructura y cómo usar la estructura. En primer lugar, cómo encontrar la estructura. Muchas de estas cosas simplemente van a servir de repaso, pero las vamos a ver en práctica específicamente hoy en estos dos pasajes de Éxodo 2 y de Apocalipsis 5. Para encontrar la estructura, usted debe buscar palabras o temas repetidos. Usted debe identificar cuál es ese término que más se repite ahí, o cuál es el tema que más se repite en ese libro. Usted también, por ejemplo, antes de seguir aquí, no vamos a entrar de lleno al ejercicio, pero usted ha escuchado que la carta a los filipenses, la carta de Pablo a los filipenses, se le llama la carta del gozo. ¿Por qué? Porque en esa carta, al menos en 16 ocasiones, se habla de ese tema. Una carta corta, tiene solo 4 capítulos pequeños, pero en 16 ocasiones se habla de ese tema. Así que es una buena manera de ver la estructura general del libro, o el tema general del libro, cuando tú ves cuál es la idea que más se está repitiendo casi en cada capítulo, en cada sección. Usted también, para encontrar la estructura de un pasaje, debe, cuando usted está viendo una narrativa, debe buscar los cambios de escena. Eso es como las películas. Usted está viendo una película y ve de momento un cambio de escena, donde no son los mismos personajes que están ahí, sino que de momento te traslada a otro lugar, a otro contexto. Cuando usted está leyendo una narrativa, lo vamos a ver en Éxodo 2, usted debe estar pendiente a esos cambios de escena. Y cuando hubo un cambio de escena, usted debe marcar y decir, oye, aquí puedo hacer una primera división, porque la Biblia o esta narrativa específica me está mostrando que aquí hay una primera división, un tema que se está resaltando. De igual forma, en los diálogos, cuando usted tiene a Jesús hablando con la mujer samaritana en Juan 4, cuando usted tiene a Jesús hablando con Nicodemo en Juan 3, usted debe ir observando quién es el que está hablando y qué es lo que está diciendo. Y cuando usted hace eso, es una buena manera de ayudarlo a usted a identificar la estructura del pasaje. Y de esa manera usted no se pierde. También se nos invita a identificar el argumento. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo, o Pedro, o Juan, o el autor, Moisés? ¿Cuál es el argumento, esa línea que él está tratando de llevar? Usted tiene que identificar eso para poder identificar la estructura. Y por último, en esta primera parte, también debemos identificar los conectores. Los conectores son esos términos que usted va a encontrar, que hemos hablado antes de ellos, por eso no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. Esos términos, por tanto, y, pero, son términos que están ahí, que te unen una oración con otra. Usted tiene que identificarlo y eso le va a ayudar a usted a poder ver la estructura del pasaje. Vamos a ver un ejemplo de esto, de esos conectores, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. ¿Y lo puede leer? 2
Segunda de Pedro, capítulo 2. Y el que lo lea, identifique cuál es ese conector que se usa para conectar las ideas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Sí. ¿Cuál es el conector de este pasaje? Este pasaje es bien interesante. De hecho, cuando lo entendemos y lo vemos ahí en todo su esplendor, tiene incluso una aplicación muy importante para nosotros como creyentes. Pero ¿qué conector hay? ¿Qué idea se repite? Eso. Y si Dios hizo aquello, o si no hizo esto, o si permitió aquello. En términos generales, usted lo puede resumir en dos cosas. Y si Dios hizo este juicio contra aquel lugar porque eran pecadores. Pero ¿y si Dios también guardó a Noé? ¿A Lot? O sea, en términos generales, él está utilizando esa idea, ese conector, para aterrizar el avión en el verso 9. El verso 9, usted lo puede tener como una entidad solita y usted dice, sí, esto es verdad, yo lo entiendo. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ese verso usted lo puede tener solito y usted dice, sí, yo entiendo eso y yo lo creo. Que Dios sabe librar a los piadosos, pero también sabe darle juicio a los inicuos. Pero noten que ese verso 9 es como el final, cuando la Biblia está aterrizando. Porque lo que te está dando desde el verso 4 son unos ejemplos. Diciendo, ¿sabes qué? Dios sabe hacerlo, porque lo hizo. ¿Quieres algunos ejemplos? Oye, mira la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios envió un juicio. Y Dios, incluso en medio de ese juicio, y esto es lo más que me sorprende de este pasaje, cómo Dios en medio de un juicio tiene misericordia. ¿No notan ahí las dos escenas o las dos historias bíblicas a las que se hacen referencia? ¿Cuáles son esas dos historias? El tiempo de Noé, los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo usted puede ver? Lo ve aquí en este pasaje, pero también usted que conoce la historia de estos eventos. ¿Cómo usted puede ver el juicio de Dios y a la vez su misericordia manifestada? Empezando con el de los tiempos de Noé. Su misericordia hacia la gente que salvó y su juicio a la gente que sufrió el diluvio. Y fue un juicio justo también. Sí. Los días de Noé eran días ¿qué? Perverso. Cada quien constantemente inclinaba su corazón hacia el mal. Dice el texto ya en el libro de Génesis. Y era progresivo. O sea, era que mañana esa gente iba a ser peor de lo que hicieron hoy. Y pasado mañana iba a ser mucho peor. Era progresivo su camino hacia el mal. No había arrepentimiento en sus corazones. O sea, no había un momento donde al menos esta gente dijera, ¿sabes qué? Hoy nos quedamos libres de pecado. No, cada día pecamos más. Era una tendencia constante en el corazón del hombre hacia el pecado. Así que cuando ocurre esto, Dios va a enviar juicio por el pecado. Y Él es un Dios justo. Están pecando contra un Dios santo, sin ningún deseo de arrepentirse. Pero en medio de todo esto, dice el pasaje allá en Génesis, que Dios halló
que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios cuando usted está leyendo esa narrativa allá en Génesis. Así que dentro de esa manifestación de la ira de Dios, Noé con pocos de su familia tuvieron entonces una misericordia. Dios supo reservar juicio para los inicuos o para los injustos, como dice este pasaje en el verso 9, pero también supo librar a los piadosos del mal. Pero entonces en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ahí se pone más interesante. Les puedo explicar más adelante por qué. ¿Qué ocurría en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Mucha perversidad, mucha maldad. Determinó hacer juicio sobre ellos, pero tuvo también misericordia con Lot y su familia. Dios había determinado hacer un juicio sobre este pueblo, que era un pueblo muy perverso, que era un pueblo igual, que no tenía indicios de arrepentimiento, un pueblo que cada vez era progresivo su pecado, que cada vez pecaban más y iban en contra del diseño de Dios. Pero en medio de todo eso, ¿qué ocurre? Hubo misericordia. Dios no solamente ejecutó su plan para enjuiciar a los malvados, pero también libró, como dice el verso 9 allá en 2 de Pedro, libró a los justos. Pero a mí siempre me ha llamado la atención allá, y por eso le decía que para mí se me hace un poco aún hasta más interesante lo que vemos aquí. Y es lo que ocurre en Génesis 19, y les pido que me acompañen allá. Génesis 19, para ver esa parte de la historia donde está Lot en Sodoma y Gomorra. Miren lo que ocurre desde el versículo 12 en adelante. Desde el versículo 12 en adelante de Génesis 19 nos dice lo siguiente. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? Dios envía por misericordia a unos ángeles a donde este hombre para que le avise del juicio que venía, para que sacara a toda su familia de ese lugar. Porque, dice el verso 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿No se le parece eso? Esto es un paréntesis. Algo a la realidad de hoy, cuando usted trata de proclamar el evangelio a un mundo que se burla y se quiere tapar los oídos. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, y este versículo 16, mi hermano, impresionante. Míralo conmigo. Los varones, los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Así que, cuando usted está viendo esta enseñanza, usted se da cuenta, por esta sección del libro de Génesis, usted se da cuenta que Dios va a destruir esta ciudad. Dios se lo dice a Lot. Lot, la noche anterior, le dice a sus yernos, especialmente a la gente: Dios la va a destruir, tenemos que salir. Pero hay algo en el camino, verso 15, donde dice: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, para que salgan y no perezcan en el castigo inminente que viene. Y miren lo que hizo Lot. Verso 16. Se quedó allí.
La ciudad iba a ser destruida. El juicio de Dios era inminente. Intelectualmente él lo sabía. O sea, intelectualmente en el sentido de que era una información que él había recibido en su mente y que incluso lo había compartido con otro. Pero se quedó allí. Y el verso 16 es impresionante. Porque la ira de Dios no cae sobre Lot por pura gracia de Dios. Por pura misericordia. Porque Dios lo sacó de allí. Noten que aún él deteniéndose, los ángeles, esos varones que Dios habían enviado, lo tomaron de la mano y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad para que él fuera preservado de la ira de Dios. ¿Por qué fue esto? ¿Era Lot una mejor persona moralmente que los demás? Simplemente, o sea, por eso Dios lo cogió a él y le dijo, mira, pues tú eres mejor que los otros y yo te saco de aquí. Usted no tiene ni que pensar en una respuesta. El verso 16 se la da. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué Dios hizo eso? Según la misericordia de Jehová para con él. Dios tuvo misericordia con él. Simplemente eso. Dios no le dio lo que él se merecía. Eso es misericordia. Dios tuvo misericordia con él y lo sacó de ese lugar. ¿Qué quiero hacer con este ejercicio? Cuando usted está viendo, estamos viendo 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Y usted está viendo a Pedro diciendo, Dios sabe, utiliza ese término, Dios sabe, él lo sabe hacer, él sabe librar. Pero él sabe también emitir juicio. ¿Quiere que te lo demuestre? Aquí está la historia de Noé. Aquí está la historia de Sodoma y Gomorra, donde Dios emite juicio, pero a la vez libra a algunos por su misericordia, por su gracia. Entonces, cuando usted está estudiando un pasaje, como el de 2 de Pedro 2, 4 al 9, donde Pedro está diciendo eso, usted identifica los conectores, usted ve la estructura. Mi hermano, pero vaya al pasaje. No asuma que usted ha escuchado 1500 veces la historia de Lot. Escúchela 1501. No le va a hacer daño, le va a hacer bien. Vaya atrás, léala otra vez. Y usted va a ver y va a hacer una conexión y usted dice, wow, ahora entiendo por qué Pedro está utilizando esa idea de que Dios, por gracia, va a librar a algunos de su ira. Lo acabo de ver en la historia de Lot, lo recordé. Es más, ese día, y si fue su devocional, usted termina gozoso, con el gozo que da el Evangelio. Cuando usted se ve ahí, en esa posición, librado de la ira de Dios, solo por la gracia de Él. Solo por la gracia de Él. Solo por la misericordia de Él. No por usted, no por su propia fuerza, por sus propios méritos. Bien, ¿cómo usar la estructura? Y con esto vamos aterrizando para llegar brevemente a los versículos de Éxodo 12 a 45. ¿Cómo usar la estructura? A cada sección, denle un título. Y yo creo que Carlos habló de esto el miércoles pasado, pero usted sabe que en la Biblia, ya usted en negrita tiene algunos títulos ahí. Hay algunos de ellos, la mayoría tal vez, que no fueron inspirados, especialmente los que probablemente están ahí originalmente, son especialmente los de los salmos. Pero la mayoría de los que están ahí son simplemente títulos, secciones, donde se nos dividen los pasajes y eso al menos le ayuda a tener una idea general. Pero no se conforme con eso. Vaya usted al texto y vea cómo se divide cada sección, cada pasaje. Así que la invitación es que usted esté leyendo un pasaje. Por ejemplo, usted está leyendo 2 de Pedro 2, 4 al 9. Y usted mira primero la parte de la historia de Noé, lo que pasó con Noé. Ira y misericordia, juicio y misericordia. Después ve la parte de Lot, con Sodoma y Gomorra, y hace lo mismo, ve juicio y misericordia. La idea es que usted tome esa sección, ese texto, lo divida como en pedazos más pequeños para entenderlo mejor. Y a cada pedazo pequeño que usted sacó y separó para entenderlo mejor, usted le ponga un título a esa sección. No es librado de la ira de Dios, ¿sabe cómo eso? Algo sencillo, pero para que usted entienda la idea de lo que está ahí. Lot recibe misericordia y los impíos reciben el juicio de Dios. Así que a cada sección usted debe darle un título para que lo ayude a entenderlo mejor. Identifique cómo encajan las piezas. En segundo lugar,
Identifique cómo encaja cada parte de ese pasaje que usted tiene, que usted está leyendo, que usted quiere entender. Usted lo está dividiendo en cada parte, pero vea cómo una parte se une, como un rompecabezas perfecto, cómo una parte se une con la otra. En tercer lugar, haga un bosquejo. Eso no es tarea solo del pastor, del predicador. Cuando hace un bosquejo y el domingo lo prepara y usted lo escucha y lo tiene a veces en sus notas. Un bosquejo es esto: presentar, dividir en partes principales el texto que usted tiene delante. Hágalo, mi hermano, eso le va a ayudar mucho a su entendimiento de la Biblia. Ese pasaje que usted tiene, comience dividiéndolo en secciones. Eso le va a ayudar a entenderlo mejor, lo repito, por partes. Pero noten que hay dos cosas que van juntas. No dividas el texto tanto que después no sepa ni cómo encaja una cosa con la otra. Esas dos cosas van juntas ahí. Usted divídalo en partes para entenderlo, pero recuerda al final que debe buscar cómo todo encaja, cómo cada sección encaja. Y por último, en esta sección, la recomendación de cómo usar la estructura es: memoriza tu pasaje. De hecho, hacer un bosquejo, estructurar el pasaje, te va a ayudar a memorizarlo, porque tú lo vas dividiendo por secciones. La mejor manera de usted memorizarse textos de la Biblia es esa. Apréndase primero la primera línea. ¿Tú sabes cómo yo lo trato de hacer? Yo leo y releo y en mi mente otra vez lo trato de recordar el pasaje completo, la idea. Pero primero me aprendo una línea. Trato de dominar esa línea, esa verdad. Y luego la otra, así. Así que haga una estructura, divida el texto en secciones más pequeñas, memorícelo y eso le va a ayudar a identificar la idea general de lo que usted está viendo en ese pasaje de la Biblia. Bien, para terminar, los últimos minutos que vamos a tener hoy, en esta parte de la clase, vamos a ver brevemente dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. En el Antiguo Testamento vamos a ir a Éxodo capítulo 2. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente intentar ver cuál es la estructura de este capítulo. De Éxodo capítulo 2. Pero recuerden que esta clase de hermenéutica, una clase se acomoda sobre la anterior. O sea, ¿en qué sentido? Hay muchas cosas que ya hemos aprendido, muchas herramientas. Y cuando usted está estudiando un texto, de momento, si hay algo aquí que usted dice, oye, que esto yo lo he escuchado antes, y me adelanto, se van a dar cuenta, presten atención, porque en Éxodo 2 hay algo aquí que usted tiene que decir, oye, esto yo lo he escuchado antes. Pero antes de llegar a Éxodo 2 pasa algo, a ver quién hace esa conexión. Antes de llegar a Éxodo 2 pasa algo que en Éxodo 2 se alude a esas palabras que se dijeron anteriormente. Pero vamos a verlo, vamos a hacerlo juntos, ver la estructura de este pasaje y estudiar quizá algunos puntos. Dice Éxodo capítulo 2 desde el verso 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés,
salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando nosotros tenemos un capítulo como este y queremos ver la estructura, y hemos visto algunos principios específicos de cómo hacerlo, en términos generales, ¿en qué parte se divide este capítulo? La parte grande, como un bizcocho, imagínense, vamos a dividirlo quizás por la mitad, para empezar por ahí. ¿De qué habla este texto? Este capítulo 2. Usted dice: oye, tú hablas de esto, pero en la parte grande, no el micro, no el detalle. En esta primera parte usted no tiene que decirme que el hijo que tuvo Moisés se llamaba Gersón. Es un detalle específico. En el macro, ¿de qué trata el capítulo 2 de eso? De Moisés, específicamente ¿de qué? Su nacimiento y luego ¿qué? Y quizás algunas escenas, sus primeras escenas como un adulto en la corte del faraón. Así que el macro nos está hablando de la vida de Moisés. Su nacimiento y todos los detalles de su nacimiento, esos son los versos 1 al 10. Noten que ahí usted tiene una primera sección que en la mayoría de nuestras Biblias está hasta identificada. No es así, o sea, usted la tiene así dividida en su Biblia. Eso no era normalmente un título que inspirado, sino que se puso para que nosotros pudiéramos entender mejor las divisiones. Pero luego del verso 11 al 25 hay una sección grande que la podríamos dividir en secciones más pequeñas para entenderla mejor. Porque noten que se nos hizo difícil en una sola frase decir lo que pasaba ahí. En términos generales decíamos la fechoría de Moisés, el adulto ya. Pero específicamente, vamos a dividirlo en secciones. ¿Qué pasa ahí? Entre los versos 11 a 25. Pasan muchas cosas. Moisés comienza huyendo y termina teniendo un hijo allá en Madián. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son los detalles, los datos? Los cambios de escena. Recuerden que para usted ver la estructura, lo va a ayudar que hay cambios de escena. Vamos a ir desde el inicio, el verso 11 en adelante. ¿Qué va pasando ahí? Moisés defendió. Eso puede ser hasta el título de tu sección. Esa primera parte. Y luego, ¿qué ocurrió? Moisés defiende a un hebreo, mata al egipcio. ¿Eso provoca qué? Huida de Moisés. Él huye. Entonces, cuando él huye, llega hasta Madián y allí hay algunas escenas. Desde el versículo 16 en adelante, cuando usted está haciendo su estructura y esté dividiendo este pasaje, el verso 16 empieza como otra escena. Porque Moisés llega hasta Madián, ¿y qué pasó allí? Defiende a las hijas del sacerdote. Defiende a las hijas de este hombre porque los otros pastores no la dejaban
ir allí a coger agua para sus ovejas. Luego hay un cambio de escena, desde el versículo 18. Porque las hijas van donde su papá y le dicen, oye, hay alguien, un varón egipcio, que nos defendió, nos ayudó. Su papá le dice, oye, ¿por qué lo dejaron ir? Que venga a nuestra casa. Luego le da una de sus hijas como esposa, a Séfora específicamente. Ella le da a luz un hijo, tiene el verso 22 que le llama Gersón. Noten que esto no son cosas que ocurren el mismo día, pero en una narrativa se nos presenta así. Pero entonces del verso 23 al 25 hay otra sección, hay otro cambio de escena. Y noten que ahí ya no se nos está poniendo letras negritas arriba, eso tiene que hacer usted. Pero tiene que identificarlo. Hay un cambio de escena, donde del desierto se nos vuelve a Egipto, allá. ¿Y qué había ocurrido en Egipto? Después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? La respuesta. Oyó su clamor y dice, se acordó. Noten el verso 24. Dios oyó, se acordó y fue allá donde ellos. Comenzó un plan para ir a rescatarlos. ¿Alguien recuerda algo que pasó antes de este evento? Antes de Éxodo 2. Que usted lo pueda relacionar. Especialmente esa parte última. Que dice que Dios se acordó de su pueblo. La escena de José. ¿El qué? La escena de José. José. Se acordó y le dio, o sea, se acordó de su pueblo que estaba padeciendo hambre. Y por medio de José y las circunstancias que sucedieron, pues... Hay una alusión a eso. Pero específicamente José dice una palabra. Y este es como el conector, que usted no debe perderse por nada. Si usted quiere estudiar la Biblia más profundamente. Hay un conector entre el libro de Génesis y Éxodo. Y es algo que ocurre en Génesis 50. Acompáñenme un momento allá, Génesis 50. Y miren, ya José está a punto de morir. Ya José había ido a enterrar a su padre, ya José había perdonado a sus hermanos. Y en Génesis 50, versículo 24, miren estas palabras. Y ahora hagamos la conexión con Éxodo 2. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a quién, Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego vuelva a Éxodo 2, versículo 24, y mira lo que dice ahí. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. José había dicho, Dios no lo va a olvidar. Dios se va a acordar de ustedes. Esas fueron como sus últimas palabras antes de morir. Y en Éxodo, cuando vemos lo que está ocurriendo, que se nos presentan los detalles iniciales de la historia de Moisés, se nos dice que Dios estaba cumpliendo esa promesa de que Dios no se iba a olvidar de su pueblo, no los iba a abandonar. Se acordó de ellos. Y entonces, desde el capítulo 3 de Éxodo en adelante, comienza esos eventos de cómo Dios llama a Moisés, específicamente, lo fue formando para ponerlo como líder. Hay una ironía en el capítulo 2, verso 13. Cuando esta gente, o verso 14, perdón, cuando esta gente, estos hebreos que Moisés quiere separar luego de él haber matado a un egipcio, ellos le dicen, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Eso no es irónico. Porque él próximamente iba a ser su juez, su príncipe, iba a ser un líder entre ellos. Y también hay algo que no quiero pasar por alto, y es la primera sección, los versos 1 al 10, que es una sección en sí misma, porque solamente los detalles del nacimiento, pero que usted puede ver ahí. Usted está estudiando ese pasaje en su devocional, como una aplicación para su vida. De esos eventos del nacimiento, específicamente el verso 1 al 10. ¿Qué le enseña ese pasaje acerca de Dios a usted?
¿Qué le enseña acerca de Dios? Recuerden que la aplicación, para usted sacar una aplicación, usted tiene que hacer esa pregunta. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Dios? El cuidado de Dios. Dependencia de Dios. La soberanía de Dios. Yo estaría estudiando un pasaje como el capítulo 2, verso 1 al 10, y yo podría terminar dándole gracias a Dios por su cuidado, por su protección, por su soberanía. Miren todo lo que pudo salir mal. O sea, estaban matando a los niños. Eso es lo que nos dice el capítulo 1. Se supone que a todos los niños israelitas los mataron. Estaban matando a los niños, así que esta madre de Moisés lo pone en una canasta, en un río. Usted sabe lo que puede haber pasado allí, tantas cosas. Un bebé indefenso. Que el río lo llevara contra una roca, con una cascada. Que el río lo llevara a un lugar abandonado allá entre los juncos, entre los matorrales. Y allí el nene ni podía salir solo probablemente de la canasta. Pero que Dios lo conduzca específicamente a un lugar donde a esa hora se estaba bañando la hija del faraón junto a las doncellas. Y que ellas lo vean. Y que cuando ellas lo vean no digan, lleva a un soldado allá para que lo maten. Porque esa era la ley, hay que matar a los varoncitos israelitas. Sino que este niño haya hallado gracia delante de esta mujer. Y si ya eso es mucha soberanía de Dios, muchas cosas que usted dice, eso no puede ser casualidad. Lo que ocurre casi al final. ¿Usted sabe quién cría a Moisés? Su propia madre. Y le pagan. Una cosa increíble. ¿Pero quién hace? Eso es Dios. Mira, esos 10 versos. Usted duda del cuidado de Dios, de cómo Dios pone las cosas ahí una detrás de otra para que se cumplan sus propósitos. Lea Éxodo 2, 1 al 10. Y esto va a reafirmar su fe. Dios tenía un plan específico con este niño y lo va a cumplir. Así que eso es una manera de usted y yo poder ver en términos generales la estructura de un pasaje. Para terminar, creo que me quedan 5 minutos. Vea conmigo Apocalipsis capítulo 5. Este pasaje usted lo puede llevar de tarea para estudiarlo en su casa. Pero en términos generales, Apocalipsis capítulo 5 presenta 3 cosas. Como 3 escenas, 3 partes que usted puede dividir esos 14 versículos. Y no vamos a entrar en detalles, aunque es un pasaje muy hermoso de adoración a Cristo. Pero vamos a ver lo que nos enseña ahí. Dice desde el verso 1 de Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahí hay una primera sección. El problema. Hay un problema que Juan está diciendo. ¿Cuál es el problema? El libro de los rollos de Dios. O sea, para que se ejecuten los juicios de Dios. Para que se lleven a cabo todos los planes de Dios. Nadie, al parecer, nadie podía abrir esos rollos para que se ejecutaran esos planes de Dios. Y dice, yo estaba llorando, decía Juan. Usted tiene una primera sección, el problema. Luego dice desde el verso 5 en adelante que ese problema tuvo una solución. Uno de los ancianos me dijo, no llores, porque hay uno. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, hay uno. Existe uno que puede ejecutar los planes de Dios. Es ese cordero que está en pie en señal de victoria, aunque está como inmolado, como un cordero que sufrió, que fue sacrificado. Del verso 8 en adelante hasta el final, lo que se nos muestra es una alabanza. Porque hay uno digno de abrir los sellos, de abrir el libro.
de ejecutar los planes de Dios. Dice el verso 8 en adelante: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que usted tiene aquí Apocalipsis capítulo 5, 3 escenas. La primera, al parecer no hay nadie digno de abrir el libro y Juan se pone a llorar. La segunda, un personaje aparece y le dice: Juan, hay uno, y empieza a describirlo. Y dice: oye, es ese que está sentado allí, un cordero que está de pie, que fue como inmolado. Y comienza a dar atributos de ese uno, el único que puede abrir el sello. Y la última sección de la estructura que estamos viendo en este capítulo 5 es la adoración. Los ángeles adoran, termina la creación completa adorando a Cristo, adorando a ese que puede abrir los sellos y ejecutar los planes de Dios. Así que, mi hermano, cuando usted está estudiando un pasaje, no importa si usted está en un pasaje extenso, si usted está solamente en un verso, como hicimos al inicio, viendo 1 Pedro 3:18, usted debe comenzar a ver las secciones en que está dividido ese pasaje, o ese capítulo, o ese libro. Y usted puede dividirla y debe dividirla en partes más pequeñas que lo ayuden a usted a entender mejor el libro que usted está estudiando. Así que nuestra invitación es que usted pueda, para ser un mejor estudiante de la Biblia, comenzar, hermano, a ser intencional en el uso de una libreta, en el uso de un papel, de su misma Biblia, marcarla, porque es una forma en la que usted puede aprovechar mejor el tiempo y comenzar a estructurar y anotar y a ver todo lo que le está diciendo ese texto. Recuerde, no importa si está entre Génesis y Apocalipsis, la Biblia es inspirada por Dios completa, hay algo que Dios le va a decir a usted. Y si usted quiere aprovechar su lectura, usted no va a cerrarla hasta que Dios algo le haya dicho. De eso precisamente hablaremos el próximo miércoles un poco, del fruto de la palabra en la vida del creyente, específicamente de cuando ya vamos aplicando todos estos principios. Recuerden que ya estamos terminando esta clase, les dije. Lo que vamos a ver ahora es cómo todos estos principios que vamos aplicando debemos hacerlo para que al final podamos disfrutar de ese fruto, de leer la palabra, de estudiarla correctamente. Un fruto hermoso en la vida del creyente, de crecimiento, de fortaleza, y cuando usted y yo somos buenos estudiantes de la Biblia. Vamos a orar para entonces terminar con este tiempo de clase. Señor, gracias te damos por este tiempo juntos. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender estas herramientas para ser mejores estudiantes de tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Queremos aprender a usar la Biblia, queremos aprender a ser estudiantes serios de ella, aprender a estudiarla sección por sección, palabra por palabra, porque toda la escritura es inspirada, Señor, porque cada verdad que está ahí es una verdad que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. No importa si estamos viendo la historia de Lot, la historia de Noé, la historia de Abraham o cualquier otro personaje. Ayúdanos a ver tu gracia, tu misericordia, tu cuidado, Señor, a la luz de toda la historia de la redención. Ayúdanos a ver cómo tú siempre has cumplido tu propósito, cómo tú siempre has sido un Dios soberano, que cumple, Señor, todo lo que promete. Y que esas verdades nos fortalezcan, Señor, en nuestro día a día. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Grábala en nuestros corazones y en nuestra mente. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén.